Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver cómo cambia la resistencia en función de la temperatura. La ley de Ohm tuvo sus grandes aciertos. De hecho, hoy en día es uno de los elementos que más se usa para diseñar toda clase de productos y de aplicaciones. Pero tuvo sus dos golpes fuertes. Una fue con los semiconductores. Resulta que en los semiconductores parece ser que la ley de Ohm no funciona tal cual. O sea, la resistencia no es directamente proporcional al cociente entre la tensión y la corriente. En los semiconductores en particular y en otros materiales más, se veía como la luz, el calor, presión, velocidad, etcétera, etcétera, cambiaban las propiedades del material. Otros materiales directamente funcionaban perfecto con la ley de Ohm, se podía verificar. Ahora, si la temperatura cambiaba, bueno, algo pasaba. Ese algo claramente era la resistencia eléctrica. Se veía que a distintas temperaturas algunos materiales mostraban distintos valores de resistencia eléctrica. También se verificó que no había cambios dimensionales apreciables, o sea, el objeto que era calentado no sufría, por ejemplo, un alargamiento notorio, ni una dilatación en el área transversal. La verdad que los cambios dimensionales se podían considerar inexistentes. Entonces, si la resistencia es ρ por L sobre A y estamos diciendo que la geometría no cambiaba, y bueno, el culpable tenía que ser ρ. O sea que la resistividad de algunos materiales era muy sensible con la temperatura. Y también se verificaba en la mayoría de los metales y aleaciones que a mayor temperatura, mayor era el valor de la resistividad o resistencia. Una de las aproximaciones que se tomó como válida y se sigue usando mucho hoy en día es esta, que dice que la resistencia final a una temperatura T sub F final es igual a la resistencia inicial, que se verifica a la temperatura T sub I, por un gran corchete 1 más alfa, y en alguna bibliografía probablemente lo vean como delta T. Alfa es el coeficiente de variación de la resistividad del material con la temperatura. Un título bastante largo. Hacemos un pequeño análisis de esta ecuación. Lo que podemos hacer es aplicar distributiva. Esta R sub I la multiplicamos al 1 y la multiplicamos a alfa. Entonces me queda R sub I más R sub I por alfa y el delta T. Ahora R sub I está sumando del lado derecho de la igualdad, así que la podemos pasar restando. Y me queda RF menos RI. Va a ser igual entonces a RI por alfa. Y ahora voy a pasar dividiendo TF menos TI. Entonces me queda delta R sobre delta T es igual a RI por alfa. Estos deltas igual a una constante, tal vez no lo recuerden, pero es la definición de una recta. Si yo tengo delta R en la vertical y lo divido por delta T en la horizontal, el cociente delta R sobre delta T es la tangente de este ángulo, que es lo mismo que la pendiente de la recta. O sea que esto es una recta de pendiente R1 por alfa, que obviamente la recta pasa por el punto T sub I RI y por el punto TF RF, ¿sí? Al valor de temperatura T sub I le corresponde el valor de resistencia RI y al valor de temperatura T sub F le corresponde el valor de resistencia RF. Una recta. Y entonces nos podemos encontrar los siguientes datos de los materiales. Esta tabla me gusta porque es bastante amplia. No solo
incluye metales al principio, sino que después se anima a ingresar en otros componentes. Y vemos qué valor de resistividad tiene. Un dato que la tabla acá no lo dice es que esta tabla está construida, o sea, toma estos valores para 20 grados centígrados, a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces todos estos valores de la columna de la resistividad son a 20 grados centígrados y el coeficiente de temperatura, bueno, no importa. Podemos ver que hay distintos materiales. Uno que nos interesa mucho porque aparece en tostadoras y otros elementos es el nicromo, ¿sí? Que tiene una resistividad bastante alta, 150 por 10 a la menos 8, y un coeficiente de temperatura de 0,4 por 10 a la menos 3, que si se quiere es mucha resistencia. Podemos conseguir fácilmente mucha resistencia, pero con muy poca variación de la resistencia con la temperatura. Cuanto más grande sea este valor alfa, más grande va a ser la variación de la resistencia con la temperatura. Entonces tenemos dentro de los metales valores como 3,4 por 10 a la menos 3, es el más bajo, que presenta el oro. El nicromo es una aleación que incluso es mucho más baja que el oro puro. Y después variaciones altas con la temperatura, como por ejemplo el hierro, que tiene 5 por 10 a la menos 3. La unidad de esta constante alfa es 1 sobre grados centígrados, obviamente porque está multiplicando al delta T. Delta T tiene unidades de grados centígrados. Para que no haya unidades ahí, alfa tiene que tener la unidad de la inversa de grados centígrados. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar una barra, una pieza, dice, una pieza de aluminio que tiene 10 ohms a 20 grados centígrados. Entonces nos preguntamos cuántos ohms va a tener a 200 grados centígrados. Entonces la resistencia del aluminio a 200 grados centígrados va a ser la que sea que tenga a 20 grados centígrados por corchetes 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Alfa lo saco de la tabla, 3,9 por 10 a la menos 3. Temperatura final 200, temperatura inicial 20 grados centígrados, y este valor 10 es a 20 grados centígrados. Entonces pongo R a 20 grados centígrados, que es 10, 1 más el coeficiente alfa, que es 3,9 por 10 a la menos 3, y el delta T va a ser 200, la temperatura final, menos T sub I, que es 20, la temperatura inicial. 200 menos 20 es 180. No se olviden que en una operación combinada hay que hacer primero lo que indican los paréntesis, y donde no hay indicación, primero se hacen los productos y divisiones y después se hacen las sumas y restas. Acá, por ejemplo, este paréntesis nos dice que tenemos que restarle primero 20 a 200. Eso, antes que sumar este 1 que está acá, lo vamos a multiplicar por 3,9 por 10 a la menos 3. Primero la multiplicación. Y después a esa multiplicación de 3,9 por 10 a la menos 3 por 180, recién ahí vamos a sumar 1. Y cuando terminamos todas esas cuentas, recién ahí vamos a multiplicar por 10. Eso da 17,02. O sea que a 20 grados centígrados tiene 10 ohms el aluminio, esta pieza en particular que no sabemos cómo es. A 200 grados centígrados el aluminio ya tiene casi el doble. Otro. Vamos a hacer ahora un trabajo con un alambre de hierro para usar las dos columnas de esta tabla. Primero, es un alambre de hierro que tiene un área de 1 por 1 milímetro. Es simplemente para que lo podamos imaginar físicamente. Está en milímetros. Es como si fuera una sección cuadrada de 1 milímetro por 1 milímetro. Observen que eso da 1 milímetro cuadrado. ¿Cómo paso de milímetros cuadrados a metros cuadrados?
recuerden que la coma se va a mover hacia la izquierda haciendo saltos de 2 en 2, porque estamos hablando de una potencia al cuadrado. Entonces salta de 2 en 2. Por ejemplo, acá ya está la expresión en metros cuadrados. Y observen que si corro 2 lugares es decímetro cuadrado. Si corro 2 lugares es centímetro cuadrado. Y si corro otros 2 lugares sería 1 milímetro al cuadrado, que es justamente lo que tenemos del área del ejercicio. Por último, la longitud de este alambre de sección cuadrada es 25 metros. Y ahora puedo hacer la cuenta de la resistencia a 20 grados centígrados. Recordemos que todos estos valores son a 20 grados centígrados. Entonces la resistencia a 20 grados centígrados va a ser el ρ del material, hierro, o sea, 10 por 10 a la menos 8. La longitud, que me la da el ejercicio, 25 metros, dividido el área. Si observan el área, corro la coma 6 lugares hasta llegar al 1, que es el primer dígito, así que esto es lo mismo que 1 por 10 a la menos 6. 25 lo multiplico por 10 y lo divido por 1, o sea 250. Y después tengo 10 a la menos 8 en el numerador y 10 a la menos 6 dividiendo. Entonces esto sería 10 a la menos 8 menos 6, que es lo mismo que menos 8 más 6, que es lo mismo que menos 2. O sea que 250 por 10 a la menos 2 da esta cuenta, corro la coma 2 lugares hacia la izquierda y son 2,5 ohms. Esta es la resistencia que tiene mi alambre de sección cuadrada y 25 metros de longitud. ¿Cuánto tendrá de valor la resistencia, por ejemplo, de este alambre a 400 grados centígrados? Bueno, entonces tomo la resistencia de 20, esta que acabamos de calcular, 2,5, y lo multiplico todo por 1 más alfa delta T. El alfa del hierro, 5 por 10 a la menos 3. Delta T, 400 menos 20. 400 menos 20. Y esto es 5 por 10 a la menos 3. Perfecto. 400 menos 20 es 380. Esto lo multiplico primero por 5 por 10 a la menos 3. Recién ese resultado le sumo 1. Y recién todo eso lo multiplico por 2,5. Eso da 7,25. También el hierro aumenta la temperatura, aumenta su valor en ohms. Bueno, habíamos dicho también al principio que había ciertos materiales que no verificaban este comportamiento. Bueno, este comportamiento tan extraño que vemos en pantalla es de unos componentes que se prefabrican, no es que vienen en la naturaleza, se usan mucho en electrónica y justamente sus siglas NTC, PTC vienen de coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Obviamente está al revés porque las palabras son en inglés. Ninguno de estos dos se parece a una línea recta y mucho menos la del PTC. El PTC se usa a partir de esta temperatura de base, ¿sí? Entonces parecería que la resistencia crece con la temperatura. La diferencia de un PTC a un metal, por ejemplo, que también le crece la resistencia a medida que aumenta la temperatura, es que el crecimiento del PTC es como exponencial, digamos, es muy salvaje. En cambio, un metal, recién estuvimos haciendo un par de ejercicios, crece, digamos, no se puede negar que crece la resistencia con la temperatura, pero más tranquilo, ¿no es cierto? Bueno, el NTC hace lo mismo, pero es curioso porque a medida que aumenta la temperatura decrece la resistencia. Entonces tiene un efecto interesante. Repito, no se usa para cosas muy sofisticadas, simplemente en artículos electrónicos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una estufa, estas vitrocerámicas muy bonitas, que tienen un frente que generalmente es un vidrio con color, hasta puede tener motivos, incluso hay para todo tipo de ambientes.
Bueno, lo que hace que regule la temperatura es uno de estos. Después hay otros que también se niegan a hacer esto de que la resistencia crece con la temperatura como si fuera una línea recta. Para que entiendan lo que digo, por ejemplo, aquí vemos el cobre y el platino y vemos que a medida que aumenta la temperatura aumentan su resistencia. Perfecto, no hay ninguna duda de que son bastante línea recta. Por lo pronto el cobre es una línea recta casi perfecta. El platino es como que hace una pequeña tendencia hacia abajo, digamos. O sea, esto si lo miramos en detalle va decreciendo, tiene una pequeña curvatura. El níquel es sorprendente, digamos, hasta cierta temperatura parecería que no es una línea recta, o si es una línea recta hay que tener mucha imaginación, y recién se vuelve línea recta a partir de los 400 grados. A partir de ahí hasta obviamente el punto de fusión. No está marcado acá cuando funden estos materiales, estos metales, pero bueno, obviamente, repito, estas curvas valen hasta el punto de fusión. Y después tenemos una aleación, búsquenlo después en internet, se llama manganín, es una aleación. El nombre manganín es comercial y tiene una característica muy loca. Desde 0 hasta 400 grados centígrados la resistencia no cambia lo más mínimo, o sea, no hay un cambio de la resistencia con la temperatura. Obviamente esto se usa en algunas aplicaciones especiales en donde tenemos mucho cambio de temperatura y no queremos que aumente la resistencia de este material. Y acá tenemos un compilado en donde vemos el cobre, la plata, el oro como los tres más línea recta que podemos imaginar. Tal vez podríamos incluir el iridio, esta línea de puntos gruesa que vemos que es bastante recta. El rodio ya vemos que tiene una pequeña curvatura, ¿sí? Como que va creciendo hacia arriba más rápido, como el magnesio. El sodio hace una cosa muy extraña, viene hasta un punto y de repente pega un salto y aparece un poco más arriba. Es muy raro el sodio, y este mismo efecto tan extraño de pegar en alguna temperatura un salto lo vemos también en el rubidio, ¿sí? Que viene creciendo bastante lindo, línea recta, y de repente pega un salto y aparece por otro valor. Esto es un comportamiento bastante raro. El cobalto directamente es una curva, y el osmio casi lo mismo, pero una curvatura invertida, ¿no es cierto? Curvatura creciente, y esto es una curvatura decreciente. Bueno, después el hierro lo tenemos acá. También vemos que tiene una curvatura creciente, no tan pronunciada tal vez, y con un poco de imaginación podríamos decir, bueno, más o menos es una recta. Vamos a un caso de diseño y con esto cerramos por hoy. Supongan que están trabajando en un prototipo de tostadora que tiene un diseño bastante particular, y bueno, tenemos que construirle el elemento calefactor. Y vamos a suponer que tenemos 1000 watts, o necesitamos 1000 watts para tostar el pan, y lo vamos a enchufar este artefacto a 220 grados. El alambre, sacamos de algún lado la información, que se calienta a 450 grados centígrados para tostar, ¿verdad? Muy bien. Y conseguimos un alambre de algún material, ¿sí? Alguna aleación media extraña, que tiene 9 por 10 a la menos 3 el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. 9 por 10 a la menos 3 sobre grados centígrados, como dije hoy. En primer lugar, puedo calcular la resistencia. La resistencia es la tensión al cuadrado dividido la potencia. Ya lo hicimos varias veces. Esto da 48,4 ohms. Pero ojo, cuando esta resistencia, la del alambre de la tostadora, esté produciendo 1000 watts,
es el momento en que esa resistencia está en caliente. O sea, cuando esté a 450 grados centígrados vamos a tener 48,4 ohms. ¿Se entiende? Es el sentido de esta expresión. Si está produciendo 1000 watts, o sea, en el momento en que la resistencia disipa 1000 watts, tiene estos ohms. O sea que esa resistencia 48,4 es en caliente. ¿Cuál es el problema? Dirán ustedes. Bueno, si ustedes tienen que comprar la resistencia, los fabricantes y el vendedor le van a dar la información del alambre o del material resistivo a temperatura ambiente. Entonces, tenemos que saber qué resistencia tiene este material a temperatura ambiente para poder ir a comprarlo. Entonces, el ejercicio es como que se invierte. Siempre calculamos la resistencia final, el valor de la resistencia a la temperatura final. En este ejercicio, la resistencia final ya la tenemos, es 48,4. Y lo que no sabemos es cuánto vale la resistencia a 20 grados centígrados. Esta va a ser nuestra incógnita. Pero sabemos el alfa del material, sabemos que la temperatura ambiente usualmente es 20 grados centígrados y sabemos que la resistencia a 450 grados centígrados es 48,4. Entonces reemplazamos la resistencia final, temperatura final es 450, dice el enunciado, temperatura ambiente suponemos 20. Si ponen 25 no va a haber mucho cambio en las cuentas. Bueno, entonces 1 más el alfa, que es 9 por 10 a la menos 3, por la diferencia 450 menos 20, o sea 430, nos da 4,87. Este 4,87 lo pasamos dividiendo y nos queda que la resistencia a 20 grados centígrados que tenemos que pedir es 9,94 ohms, casi 10 ohms de este material en particular, que no decimos el nombre, no sabemos qué es, de este material en particular a temperatura ambiente. Bueno, dicho esto, nos despedimos hasta la próxima y vamos a dejar un par de ejercicios muy básicos para que puedan resolver. Fuerte abrazo.